¿Ok? Entonces, vamos a cerrar hoy con el repaso de estadística inferencial y vamos ya de una vez a empezar con regresión simple y múltiple y yo espero ir más rápido precisamente porque ya vamos a haber visto este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver lo que son estimadores y estimaciones. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Un estimador, vamos a denotarlo en este escenario con una letra W, ¿ok? De un parámetro, esa es la idea. Recuerden que el problema que tenemos todo el tiempo es que nunca tenemos acceso al parámetro poblacional, sino que tenemos que confiar en un estimador que vamos a usar típicamente en una muestra. Ese es permanentemente el problema que tenemos. Entonces, supongamos que tenemos algún estimador que va a ser función de todos los datos posibles que podemos tener de un tamaño de muestra n. Esa es la idea. Entonces, vamos a observar, como les digo, piensen a la cabeza que esto es, por ejemplo, información de ingreso y están tratando de sacar el ingreso promedio, por ejemplo, poblacional en base a una muestra de ingresos, porque ustedes nos pueden muestrar a la población entera. Entonces, es el ejemplo clásico. Entonces, la idea es que cada una de estas cosas que estamos mostrando es una variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos una función h que es función de una variable aleatoria. O sea, por eso, de nuevo, tienen que acordarse cálculo y todo este tipo de cosas, que es una función de varias variables. Entonces, también ese estimador va a ser tratado como una variable aleatoria porque es una función de variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, todo se va construyendo sobre lo otro. ¿Ok? Entonces, podemos tener perfectamente una muestra específica, o sea, vamos a mostrar de la población algo, y vamos a tener datos concretos ya de estas variables aleatorias, que es la información que tenemos de los ingresos de las personas. Entonces, ahí sí vamos a pasar de tener un estimador a ya una estimación, que es o sea, hemos aplicado esta función a una serie de datos y obtenemos ya una estimación concreta en base a ese estimador que hemos diseñado. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es evaluar en ese proceso de estimación la distribución de probabilidad de ese estimador o distribución muestral de ese estimador para precisamente hacer inferencias. ¿Ok? La idea es obtener criterios para elegir de toda la cantidad de estimadores que podríamos haber elegido, elegir alguno que se comporte bien. ¿Ok? Y van a ver más adelante porque al final del día siempre se les enseña primero mínimos cuadrados, y mínimos cuadrados no es porque sí, es porque tiene buenas propiedades, ¿okay? Como estimador. ¿Okay? Hay otros. Pero, por ejemplo, una de las propiedades que se estudia mucho, digamos, en estadística y en econometría en general, es el tema del encejamiento. Entonces, esta es una propiedad muy importante que queremos que tengan los estimadores que queremos usar. Entonces, es su valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado que tiene ese estimador? Un estimador insesgado, se dice que es insesgado, en este caso W es insesgado para tita, si la esperanza de ese estimador es tita. Esa es la idea. Que el valor esperado del estimador, ¿okay? Que ya lo hemos visto en la clase pasada, cuál es la definición de un valor esperado, es exactamente igual al valor poblacional que es de nuestro interés. Entonces, eso ya es la idea. Acuérdense que es que estamos tratando de aproximarnos a parámetros poblacionales que desconocemos. ¿Okay? Entonces, la idea es qué tanto se aproximan estos estimadores a esos parámetros poblacionales. Entonces, la idea es que para todos los posibles valores que tome tita, esto sí es cierto. Por eso el estimador es bueno, es un estimador insesgado. Si fuese para determinados valores de tita, ahí sí el estimador pierde atractivo, si uno lo quiere ver así. ¿Ok? Obviamente, eso no significa, y eso ya lo hemos visto en la intuición la clase pasada, que no significa que nos va a dar igual el valor esperado. O sea, que cuando hagamos la estimación, no significa que cuando hagamos la estimación va a ser exactamente igual. Lo que está diciendo es que más o menos, si vamos a tener infinitas muestras, ¿ok? De esa estimación, más o menos en promedio, más o menos vamos a estar cerca, ¿ok? O sea, lo que básicamente está diciendo eso es que no vamos a estar súper lejos. O sea, o que por lo menos la probabilidad de que estemos lejos es baja. ¿Ok? Que más o menos lo vamos a andar en el horizonte, ahí alrededor de esa estimación. ¿Ok? Obviamente, el otro problema que podemos tener, y esto es lo que preocupa sistemáticamente en estadística y econometría en general, es que tengamos un estimador sesgado. ¿Ok? Que tengamos un sesgo, que es básicamente que el estimador no es igual a tita, o sea, eso es diferente a cero. O sea, que básicamente tenemos un sesgo, tenemos una distancia que hay entre ese sesgo y el estimador. ¿Ok? Y el estimador.
La idea es que si tenemos ese problema, porque hay en muchos escenarios donde eso es inevitable, tratemos al menos de que ese sesgo sea lo más pequeño posible. ¿Ok? Hay muchos escenarios donde esto es inevitable. Entonces tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tenemos una distribución de probabilidad, por ejemplo, y nosotros tenemos que, por ejemplo, una determinada esperanza, el tita, supongan que está acá, esa es la idea. Entonces, la función de distribución de población de este estimador W, W1 en este caso, la función de distribución de probabilidad de W1 es esta, y la función de distribución de probabilidad de otro estimador alternativo es esta. ¿Ok? Entonces la cosa es muy sencilla. Si ustedes tuvieran que elegir entre estos dos estimadores, ¿cuál querrían elegir? ¿W1 o W2? ¿Cuál se acerca? A ver. Entonces, ¿cuál es? W1. ¿Okay? Entonces, esa es la idea. La idea es que nosotros siempre vamos a querer alguno que más o menos que esté ahí. No nos gustaría este. ¿Ok? Hay escenarios donde lamentablemente no tenemos acceso a este estimador y nos toca conformarnos con este. A veces pasa eso. Y uno tiene que estudiarlo, digamos, eso es lo que hacen muchos econometristas. Los econometristas tratan de, los econometristas teóricos, yo soy más aplicado, estudian eso y dicen, bueno, pero si uno está obligado a esto, ¿cómo podemos tratar de que la distancia que hay entre estas dos cosas sea la más pequeña posible? Eso es lo que ellos estudian. O diseñan nuevos estimadores que tratan de aproximarse efectivamente a la esperanza. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Esa es lo que se estudia. Ese es el objeto de estudio de econometría teórica. Entonces el seguimiento de un estimador o tamaño del sesgo depende de la distribución de Y y la función H. ¿Okay? Recuerden que la función H es que determina que nosotros estemos haciendo esta forma, porque tenemos dos posibles formas de estimador. ¿Okay? Entonces hay formas de combinar. Básicamente H es una forma de combinar los datos. Hay infinitas formas de combinar los datos. ¿Okay? La idea de toda esta teoría es tratar de elegir la mejor combinación posible. ¿Okay? Una de esas es mínimos cuadrados. ¿Okay? La distribución de Y típicamente está fuera de nuestro control. Obviamente, porque eso viene dado por la población. O sea, eso no lo podemos elegir. ¿Okay? No, ya viene dado. Lo que sí podemos elegir, y eso es lo que es el objeto de estudio de econometría, es H. O sea, cómo combinar los datos para tratar de acercarnos lo mejor posible a la distribución de Y. Esa es la idea. Entonces, la idea es elegir H de forma de obtener un estimador insesgado en este caso, que es el único criterio que estamos usando en este punto. ¿Ok? Por ejemplo, el promedio muestral es el clásico, que el promedio muestral de un estimador se dice insesgado de la media poblacional. Por eso se estudia tanto. ¿Ok? Porque típicamente a la gente sí le interesa mucho la media poblacional. Entonces dice, bueno, entonces uso la media muestral. Listo. O sea, es el clásico. ¿Okay? Entonces, típicamente lo que ustedes empiezan a estudiar siempre en los cursos de método y probabilidad es ese estimador, y no es porque sí, sino porque tiene buenas propiedades. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren calcular la esperanza de esto, ya que empezamos a usar todas las propiedades que ya vimos las clases pasadas. Entonces, esta esperanza de acá, esto es una demostración por las dudas, ¿no? O sea, entonces cuando yo le ponga pruebe tal cosa, no entren en crisis, o sea, simplemente utilizar las propiedades que ya han aprendido. O sea, digan, no, profe, ¿por qué no toma prueba? Es muy difícil. No es tan difícil. Pero todo en esto. Dicen, bueno, entonces, y eso es como un rompecabezas. Listo. Es cierto que el profe nos ha dicho que entonces esto es una combinación lineal. Entonces, la esperanza, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la propiedad que deberían haber aprendido? Que la esperanza pasa a través de ¿qué? ¿Ves? Ya se van, ¿ves que eso porque no repasan, ven? Eso porque no estudian lo que uno les va diciendo. Por eso después llegan al examen y no se acuerdan. Pasa a través de funciones lineales. ¿Esto es qué es? ¿Eso qué es? Fuerte. ¿Qué es esto? Es una función lineal porque es una sumatoria. ¿Ok? Repasen. Entonces va a pasar a través de la función lineal. Porque esto es una función lineal. La esperanza pasa a través de funciones lineales. ¿Ok? O sea, obviamente que memorizarse esto es difícil. Pero si ustedes se aprenden las propiedades, es re fácil. Pasa que no se quieren aprender las cosas, quieren memorizar. Pasa a través de funciones lineales. La esperanza de esto, ¿qué va a ser? De esto chiquitito.
Porque yo sé que la media poblacional es mu. Y la media poblacional de cada una de estas observaciones, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Esto, chiquito. ¿Qué es? ¿No lo ven? ¿Qué va a ser eso? ¿Cómo? No, ese barra está acá. Estamos hablando de lo poblacional. Yo sé que la esperanza poblacional de Y que es mu. ¿Ok? O mu. No importa. Entonces esto es una constante. Sumatoria de una constante. N veces. N veces la constante. Se cancela este N con este N. Me queda mu. No es tan difícil. Lo que pasa es que ustedes lo que quieren hacer es memorizarse eso, sin pensar qué está pasando. Por eso no se lo acuerdan. Si ustedes en vez de querer memorizar, tratan de realmente entender qué está pasando, es re fácil. ¿Ok? Entonces, a no memorizar. Si ustedes acá se ponen a memorizar, mueren. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Ok? Entonces, es aprenderse todo lo que vamos viendo y encadenándolo. ¿Ok? No aprendan de forma separada porque ahí sí no van a progresar. ¿Ok? Sí. O sea, la aspecto del promedio muestral, o sea, es igual al promedio poblacional. A la media poblacional, claro. Por eso es que se estudia tanto la media muestral. Porque es un estimador insesgado de la media poblacional. Y está demostrado. ¿Ok? Y no es una demostración súper complicada. Y en los exámenes sí les voy a poner demostraciones, entonces aprendan las demostraciones. No les voy a poner unas cosas re difíciles. O sea, esto es re fácil. ¿Ok? Bueno. Las pruebas de hipótesis, obviamente, que vamos a estudiar, vamos a necesitar, además de esto, necesitamos la varianza. ¿Ok? Entonces eso también se va a estudiar. Entonces tenemos una muestra aleatoria, veamos, tenemos una muestra aleatoria que tiene media mu y varianza sigma cuadrada. ¿Ok? Eso es lo que sabemos. Esa es la variable aleatoria que queremos estudiar. Entonces vamos a tener un estimador, por ejemplo, este es otro estimador, que también lo tienen que haber visto, quizá con otra notación, pero también lo tienen que haber visto, que es S al cuadrado, 1 dividido en N menos 1, de la sumatoria de Y menos Y barra, esto elevado al cuadrado. A ver si se acuerdan de cómo se llama eso. Eso sí lo tienen que haber visto. Esto es un repaso nada más. ¿Cómo? Varianza muestral. ¿Ven que si en algún punto lo vieron? ¿Ok? Entonces, por eso es que ustedes piden prerequisitos, porque esos prerequisitos hacen que ya tengan que llegar acá. Entonces, eso se llama varianza muestral. ¿Ok? ¿Por qué la varianza muestral es importante? Porque es un estimador insesgado de sigma cuadrado, que es la varianza poblacional. Por eso también se estudia tanto. ¿Ok? La división por n-1 en vez de n indica que no se conoce mu. O sea, por eso se llama ajuste por grados de libertad. Dividiéndolo en n es un estimador sesgado. Con n-1 es insesgado. ¿Ok? O sea, no es un capricho dividirlo en n-1. ¿Ok? Entonces, la propiedad de ensesgamiento es atractiva para un estimador, pero puede haber estimadores que no sean insesgados. Eso puede pasar, como les digo. Hay muchos escenarios donde uno se ve forzado a utilizar estimadores sesgados. Vamos a ver más adelante ejemplos de eso y también los van a ver ustedes adelante. No lo vamos a ver en esta clase, pero por ejemplo, para econometría 2, con nivel avanzada, por ejemplo, variable instrumental es un buen caso de eso. Que se sabe que es sesgado. ¿Ok? Se sabe que es sesgado. ¿Okay? Entonces uno trata de usarlo en contextos donde ese sesgo sea lo más pequeño posible. ¿Okay? Entonces ahí ya van teniendo ejemplos. Varianza muestral. Entonces, además de la esperanza de un estimador, necesitamos saber qué tan dispersa es la distribución alrededor del estimador. Hay estimadores que están más centrados alrededor de θ y otros más dispersos. ¿Okay? Típicamente se prefieren estimadores más concentrados alrededor de θ. Esa es la idea.
Entonces, típicamente, si yo tengo dos estimadores y esos dos estimadores son insesgados, o sea, están muy centrados su esperanza alrededor de tita, lo que queremos es que esté lo más concentradito alrededor de tita. ¿Por qué puede ser que eso sea atractivo? A ver. Para que haya menos varianza. Para que haya menos varianza. Pero ¿por qué la varianza queremos que sea lo más pequeña posible? ¿Por qué es atractivo eso? ¿Por qué eso puede resultar atractivo? Algo así, esa es la intuición. O sea que tenemos más probabilidad que más o menos estemos cerca de acá. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, tenemos más probabilidad que en una de esas, si nos alejamos, la probabilidad de que estemos lejos es menor. ¿Okay? A medida que está más concentrado alrededor de tita. Esa es la idea. O sea que la probabilidad de que estemos lejos es más baja. ¿Okay? Por eso es atractivo. Por eso se llama un estimador eficiente. Cuando te hablan de eficiencia están queriendo decir eso. ¿Okay? Que hay más precisión, se dice. ¿Okay? Entonces, para evaluar la dispersión se utiliza la varianza muestral. Eso es lo que ya deberían conocer. Por ejemplo, la varianza de la media muestral es esto. Entonces, la varianza de Y, y vuelvo a utilizar todas las propiedades que se hemos usado hasta ahora. A no olvidarse nada. Entonces, tengo esto. ¿Cuál es la varianza de la media muestral? Bueno, pues reemplazo esta expresión. Siguiente paso. La varianza sí pasa a través de funciones de combinaciones lineales, pero ¿qué va a pasar? Pues como 1 sobre n es constante puede salir Pero al cuadrado. Entonces me diga, ay, ese cuadrado ¿de dónde salió? Eso es propiedad de varianzas. ¿Ok? Entonces, a estudiar las propiedades de varianza. ¿Ok? No, les insisto, no se quieran memorizar esto porque no se los van a acordar, no se lo van a aprender. Aprendan las propiedades y vayanlas aplicando. Es más fácil. Entonces, acá es la suma de varianzas. ¿Ok? Después, como esto es una muestra aleatoria. Es una muestra aleatoria. Una sumatoria de variables que son de una muestra aleatoria. ¿Eso qué significa respecto de las muestras aleatorias? De esta combinación lineal de variables aleatorias. Que son parte de una muestra aleatoria. ¿Qué significa eso entonces? ¿Cómo? Sí, pero además es una muestra aleatoria. Ya lo vimos en la clase pasada. Nos toca repasar de una clase a la otra. Entonces tengo una sumatoria de variables aleatorias que son parte de una muestra aleatoria. Entonces, ¿eso qué significa? Me toca repasar. Son idénticas independientemente distribuidas, porque es una muestra aleatoria y son parte de una muestra de la misma variable muestral. Entonces, esos son ID. Entonces, dado que es ID, yo puedo pasar de escribir esto a escribir esto, si no, no lo puedo hacer. Si no son ID, ¿qué me tocaría agregarle acá? ¿En qué no van conectando? Y se los di la clase pasada, no se los di hace... ¿Ah? A repasar. Me tocaría agregar todas las covarianzas, si no fuese una muestra aleatoria. Por eso el supuesto de muestra aleatoria es fundamental. Porque si no, no puedo hacer nada de esto, no puedo escribir nada de esto. Toda esta demostración se cae. Varianza de Y, que, ¿cuál es? Está escrito ahí, pero a ver. Sigma cuadrado. Y vuelvo a la primera diapositiva de repaso de matemática. La suma de una constante n veces la constante. Entonces me va a quedar esto. Entonces, ¿qué hago después? N se cancela con este n. Entonces me queda sigma cuadrado sobre n. ¿Okay? Entonces, a no memorizar, mala idea. Aprendan las propiedades que están haciendo. ¿Ok? Entonces, la idea es que se puede reducir perfectamente la varianza de la media muestral aumentando el tamaño de la muestra n, obviamente, y eso me lo está diciendo
como se llama el sigma cuadrado. De hecho, a lo largo de toda la clase vamos a ver que casi siempre la gente va a preferir muestras mucho más grandes que muestras pequeñas. Y no es casualidad. ¿Ok? En general, siempre que uno tenga muestras pequeñas, vamos a tener mucha imprecisión. Y lo que nos está diciendo la teoría es, sí, obvio que vas a tener imprecisión. ¿Ok? Entonces, la teoría sí tiene muchos mensajes, entonces hay que aprendérselos. ¿Ok? Hay otra cosa que vamos a usar mucho, que se llama estimación de intervalos. Vamos a ver lo más básico de estimación de intervalos. ¿Ok? Lo más básico. Hay toda una área de econometría que está dedicada exclusivamente a esta área de conocimiento. Nosotros no nos concentramos tanto en eso, pero vamos a ver las bases. ¿Ok? La idea es que en una muestra se obtiene una estimación puntual. Nosotros en general nos vamos a interesar mucho en una estimación puntual de un parámetro. Entonces yo a veces les voy a hablar de una estimación puntual. Entonces ya espero que ya desde esta clase hasta el final del semestre entiendan de qué estoy hablando cuando hablo de una estimación puntual. Y no me digan, ay, profe, nunca hemos hablado de estimación puntual. Ahí está. ¿Okay? Dado que no se conoce el valor poblacional, eso nunca lo conocemos. ¿Okay? Lo que no se puede saber es qué tan cerca de la estimación puntual estamos. Eso nunca lo vamos a saber. Qué tan cerca está esa estimación puntual del valor poblacional. Pero lo que podemos hacer, y eso es lo que le gusta a esta gente, es decir, bueno, pues podemos hablar en términos de qué tan probable es que esa estimación puntual esté cerca del valor poblacional. Eso es lo que a la gente sí le gusta. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es obtener la desviación estándar, ¿ok? Es una posibilidad, y se mide la precisión. Entonces, lo que hace la gente es decir, no, lo que podemos hacer es pensar en dónde está el valor poblacional y tratar de entonces de estimar lo que se llama un intervalo de confianza alrededor de esa estimación puntual. Entonces son dos criterios distintos, parecidos, vamos a verlos que están muy conectados, que una cosa es hablar de ensesgamiento, que es que estamos, que la teoría nos dice que estamos, la esperanza de ese estimador está en ese valor poblacional, y otra cosa es un intervalo. Entonces la idea es saber dentro de ese intervalo si está, cuál es la probabilidad que esté dentro de, que esa estimación puntual esté dentro del intervalo de confianza, y dentro de ese intervalo de confianza esté el valor poblacional. Es diferente. ¿Ok? Ligeramente diferente. Entonces, supongan que la variable de interés tiene una distribución poblacional, por ejemplo, una normal con media muy varianza 1. ¿Ok? Algo simple. Y supongan que tiene una muestra aleatoria de esta variable poblacional, entonces lo que hacen es tomar la media muestral, no hay lío, entonces la media muestral va a tener también una distribución normal con media muy y división 1 dividido en n. ¿Por qué? Pregunta rápido, eso sí lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué? Si sabiendo que la variable aleatoria tiene distribución normal, yo puedo estar seguro que la media muestral también tiene una distribución normal. ¿Cómo? No. Eso también lo tienen que haber visto en el pasado. No exactamente. No exactamente. Eso tiene que ver con teoría asintótica y todo eso. Eso no lo vamos a cubrir en esta clase. Eso lo van a cubrir en econometría avanzada, todo lo que es la teoría asintótica. En esta clase ni siquiera estamos llegando a teoría asintótica. Estamos usando solamente las cosas más básicas. ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Qué es la media muestral de esa muestra aleatoria? Una pequeña parte de toda la población. Es un estimador, ¿ok? Y estás queriendo acercarte a lo poblacional. Eso está bien. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué es Y de estas, Y sombrero, Y barra, perdón, Y barra de estas variables aleatorias? A ver, más para atrás. ¿Qué es Y barra de las YI? Sí, esa es la definición de Y barra, pero ¿qué es? Lo acabo de decir como 20 veces. Y lo acabamos de usar en todas las demostraciones.
combinación lineal. Una combinación lineal de variables aleatorias. Entonces, si ustedes saben que la variable está distribuida en forma normal y están haciendo una combinación lineal de variables normales, entonces, ¿qué significa eso de la combinación lineal? Una combinación lineal de variables normales normalmente distribuidas. Sí lo vimos la clase pasada. También es normal. La combinación lineal de variables normalmente distribuidas también tiene una distribución normal. Por eso también ustedes estudian la distribución normal con tanto esfuerzo en las otras clases. Es por este tipo de propiedades. ¿Ok? Entonces, a no olvidarse las cosas. A repasar. ¿Ok? Se puede estandarizar Y sombrero, eso es lo que me mencionaban recién, y obviamente ahí, una vez estandarizado, podemos armar esto y volverlo normal. Y esta división en 1 dividido en raíz de n es por esto que está acá. Entonces, esto no es una casualidad. ¿Ok? No es una casualidad. Entonces, esto yo sí lo puedo decir que esto es una normal 0,1. O sea, tiene una distribución normal estándar. ¿Ok? Normal estándar. Entonces, lo que vamos a tener entonces es, dada esta distribución normal estándar, dado que sabemos que eso tiene una distribución normal estándar, sabemos que la probabilidad, por ejemplo, de que esto esté centrado entre, que la probabilidad de que este valor esté entre menos 1,96 y 1,96 es 0,95. Eso viene de la distribución normal estándar. ¿Ok? Distribución normal estándar. Que se puede reescribir como así, hay gente que le gusta escribirlo así, básicamente están reescribiendo esta desigualdad de lado y lado. ¿Ok? Y esta última ecuación que nos dice que la probabilidad de que en este intervalo contenga la media poblacional es del 95%. Esa es la definición de un intervalo de confianza y este es el intervalo de confianza más utilizado. ¿Okay? Por eso lo estamos repasando. ¿Okay? Esto nos permite construir un intervalo estimado para mu usando la media muestral de la muestra. ¿Okay? Entonces es saber, una vez calculada la media muestral o otros estimadores que vamos a ir viendo, es qué tan probable es que en ese intervalo que vamos a construir, cuál es la probabilidad que ahí esté el valor poblacional que a nosotros nos interesa. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, este va a ser el intervalo que muchas veces vamos a usar. Muchas veces vamos a usar. Esto es llamado intervalo de confianza del 95%. Intervalo de confianza del 95%. Y se denota a veces, guardado que toda esta notación es muy enredada, la gente a veces lo denota así. Más, menos, sí, listo, chao. Obviamente lo que se está diciendo es que contiene a la media mu con una probabilidad del 95%. El intervalo de confianza es un ejemplo clásico de estimador de intervalo. Hay muchos estimadores de intervalos que no vamos a tocar, vamos a usar solamente ese. Pero hay muchos contextos en donde a la gente le gusta hablar solamente de las intervenciones de intervalo. ¿Por qué? Porque la gente considera que hablar de una estimación puntual, que eso es básicamente hacer una media muestral, por ejemplo, es muy ambicioso. Dice, no, eso es, o sea, usted está diciendo que tiene bastante certidumbre sobre dónde está. A mí me gusta más un intervalo donde la gente dice, yo estoy entre tal y tal valor, ya. Y se quedan en algo un poco más agnóstico, si uno lo quiere ver así. Entonces, hay una literatura dedicada a eso, no la vamos a ver, pero es para que lo tengan en cuenta. La interpretación de probabilidad entonces tiene que ver con el 95 de todas las muestras. Vamos a hacer una simulación ahora. El IC calculado va a contener mu. Vamos a ver ahora una simulación. Con eso vamos a cerrar el repaso de este tema. Vamos a seguir viendo simulaciones en... Ah, no, todavía me queda un pedacito más. Pero les voy a mostrar rápidamente esta simulación. Es una simulación muy simple. Muy, muy simple. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué está haciendo esto? Limpiamos la memoria, vamos a fijar 1000 observaciones. Vamos a generar una variable aleatoria con distribución chi cuadrado. No me pregunte cuál es la distribución chi cuadrado, ya la vimos. No me digan que les estoy hablando chino, porque sí la vimos.
Entonces, vamos a generarla simplemente con el parámetro 50, vamos a hacer un resumen, guardamos la base de datos, hacemos una muestra de 50 observaciones de estas 1000, ¿okay? Eso es lo que estaba por hacer con count, y le vamos a armar acá, le voy a hacer que me calcule el intervalo de confianza, confidence interval, de la media de esta variable aleatoria que yo acabo de generar. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, estoy generándome acá la población, básicamente. Una pregunta. ¿Sí? ¿Usted arbitrariamente dice que la muestra se va a distribuir con chi cuadrado o es algún significado de No, yo le podría haber puesto cualquier cosa. Le podría haber puesto una normal, una gamma, la distribución gamma, la distribución T, F, phi cuadrado. O sea, hay muchas. O sea, en este caso yo estoy eligiendo que tenga chi cuadrado, pero le podría haber elegido cualquier cosa. Da igual. O sea, lo que les quiero mostrar es dos cosas, digamos. Primero, con todas las cosas que tiene el programa de Stata. Y segundo, que no se queden solo con la normal. O sea, hay muchas distribuciones, digamos. O sea, no se queden solo. La normal es buena, sirve para un montón de cosas, pero hay muchas otras distribuciones. Y yo estoy decidiendo eso. Entonces, lo que les digo, entonces, este es la media, ¿ok? Poblacional, que es 50, 50. Y Stata me lo está generando artificialmente estos datos. Entonces, por eso es útil hacer estas simulaciones. Entonces, la idea mía es que esto que tengo acá a mano es como si fuera mi población. Esto fue como si fuera mi población. Entonces, la idea es ver en estas simulaciones sencillitas es qué tanto me acerco a estos datos poblacionales con muestras. ¿Ok? Eso es lo que estoy tratando de hacer. ¿Ok? Eso es una simulación de la historia. Entonces, por ejemplo, y esto lo que estoy haciendo simplemente es una muestra. Estoy haciendo solamente una muestra. Entonces, lo que le estoy diciendo es, mire, solamente que, bueno, en este caso fue desafortunado, salió muy mal. Pero bueno, eso puede pasar. Que básicamente tome una muestra y justo esa muestra, digamos, yo le estoy diciendo, bueno, deme valores, ¿ok? Tal que entre, no, es que esto está mal, esto no es 5, esto debería ser 50, no 5. Está mal el código. La probabilidad de que yo, el parámetro poblacional 50, que es lo que yo fijé, esté dentro de ese intervalo. Eso es lo que le estoy queriendo hacer yo ahí. Y eso ve, también eso va a tener ese mismo problema acá. Yo creo, es que en una época, esto lo voy a hacer diferente. En vez de cambiarle los 5 por 50 acá en todo el código, directamente acá arriba, le voy a poner 5 aquí. Y listo. Entonces ahí sí, porque ya me parece raro, digamos. Yo digo, no creo que justo la muestra haya sido tan desafortunada. Ahí se lo he vuelto a generar bien. Ahí la media es 5. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo a él? Estoy diciendo, tome una muestra de 50 observaciones de esas 1000, o sea, una muestra muy chiquitita, y genéreme variables aleatorias alrededor de, o sea, y acá lo que le estoy haciendo es que me genere en estas locales el intervalo, bueno, no este intervalo, sino la probabilidad de que yo esté entre estos dos valores, y le estoy poniendo que me reemplace si el valor está entre, yo creo que, mira, acá también hay un errorcito de código, tengo que corregirlo. Entonces acá les estoy diciendo si este lower bound es menor a 5, y esto no, ya lo voy a corregir a esto. Yo creo que el siguiente código está bien. O sea, básicamente lo que estoy generando es una binaria, que lo que está haciendo es decirme si esa variable está entre 5 o no. ¿Ok? Eso es lo que le estoy haciendo. Entonces yo no sé por qué me está dando todo en ceros. Ahora vamos a verlo con cuidado, que es que está poniendo 50 acá, ok. Pero no puede ser que todas estén dentro del intervalo, eso no puede ser cierto. Que el 100% de las variables estén justo dentro del intervalo de confianza, eso no lo creo. Eso sí no me lo creo. Acá tengo ya la población de nuevo. Es un tema de código. Entonces veamos.
menor a 5, lower bound, upper bound. A ver, hagamos la corrección del código. Esto a veces a uno le puede pasar. Entonces ustedes pueden poner acá, y de paso aprenden un poquito de Stata. Yo le puedo poner esto acá, zoom. Entonces, CI means, o sea, me va a generar el intervalo de confianza de esta media. Y está acá. Entonces yo le pongo return list. Y ahí es donde están los upper bound, lower bound y upper bound. ¿Ok? Que necesito. Entonces, lo que necesito es saber si esa observación está dentro del upper bound o lower bound. ¿Ok? Entonces, eso es un tema de código. Entonces, lo que necesito es si la observación yes, if y, no es y, menor a 5 es, si el lower bound es menor a 5, o sea, si se sale del intervalo. Entonces, esto es menor a 5 y esto es... Ya lo voy a revisar este código. Tengo mis serias dudas sobre si esto está bien. Ya he dudado en estos instantes. A veces a uno le pasa. Básicamente lo que quería demostrarles era que esto es esto, pero con una muestra aleatoria. ¿Okay? Y eso como una simulación. Voy a revisar el código y lo vamos a revisar la clase pasada, para no demorarnos demasiado en la revisión del código. Eso pasa. Y demostrarles que uno hace muchas muestras aleatorias y básicamente las muestras aleatorias nos van diciendo que en el 95% de esas muestras aleatorias que hagamos, vamos a terminar encontrando que el valor, la media muestral, está dentro del intervalo de confianza. Eso es lo que quería mostrarles, pero no importa. Lo que hace la gente, en general, entonces, es generalizarlo con la desviación estándar, agregándole la desviación estándar aquí. ¿Ok? O eso ya en la práctica. ¿Ok? Como no se conoce el sigma cuadrado, se lo estima con una desviación estándar muestral, por eso lo que yo les digo que ustedes lo estudian, solamente que no solamente esto, sino que le toman raíz de esto, para que no le quede la varianza, sino la desviación estándar. ¿Okay? Lo que se hace es reemplazar ese sigma de esta expresión con S, y al final del día lo que uno... como no se puede garantizar, depende de la muestra en particular, se usa la distribución T. ¿Ok? Entonces, por eso a la gente le gusta más utilizar la distribución T que la distribución normal, ¿ok? Porque esto es más aplicable a muestras pequeñas. Cuando la muestra es grande no hay problema. Se puede usar más, la T se va aproximando a la normal, así que no hay mucho problema. Entonces, la idea es que tenemos una distribución, ¿ok? T, que está entre los valores críticos menos C y C, eso se da del 0,95, ¿ok? Entonces, típicamente, la idea es tener una distribución así, y este es el intervalo de confianza, y hay un valor crítico que podemos calcular en función de la muestra que tengamos, con C a este lado 0.025 y acá 0.025, ¿ok? Entonces, la idea en general es que la gente, que uno trate de calcular cosas que estén acá adentro, en general, y no que estén acá. Si no, uno está en problemas, ¿ok? Significa que uno está lejos, digamos, ¿ok? Entonces, típicamente esos son los intervalos de confianza que más se usan. ¿Okay? La idea es que típicamente uno va a calcular esto. Uno va a calcular esto porque esto sí se puede calcular. La media muestral, esto lo saco de una tabla de distribución, esto lo calculo de los datos, eso se calcula de los datos y listo, digamos, y hago más o menos. Entonces armo un intervalo de confianza alrededor de la estimación puntual que yo estoy calculando. En este caso estamos haciendo la media muestral, pero es fácil. De hecho, eso tiene un errorcito ahí. Eso es acá un Y barra, eso, listo. Listo. Entonces, en una muestra particular, el intervalo de confianza va a estar dado por esto, en una muestra particular. En este aleatorio, pues entonces debería ser mayúscula, y esto debe ser todas minúsculas. Bueno, no importa, después lo corrijo. Entonces vamos a tener otros valores de C diferentes según los grados de libertad y los niveles de confianza que querramos. El nivel de confianza tiene que ver con el 95%. Ustedes del 95% lo más usado, pero a ustedes les gustaría un 90 o puede ser un 99 o 99.99999, depende del contexto. ¿Ok? Entonces, típicamente, este es el valor crítico del percentil en la distribución, ¿ok?
Y lo que uno trata de armar es, obviamente, el intervalo de confianza dependiendo cuál es la confianza que uno quiera. O sea, de ustedes depende qué tan fuerte quieran irse. Eso ya es a elección de uno como investigador. Obviamente, podemos calcular el error estándar en una población y la gente típicamente escribe esto muy parecido al anterior, solamente que pasamos de la teoría a la práctica. En la práctica ustedes van a tener una estimación en concreto de la media muestral, un valor que lo van a sacar de una tabla, típicamente ya les voy a mostrar una tabla, y un error estándar que sí lo van a poder calcular de los datos. Entonces, esto es un intervalo de confianza típico que uno construye en base ya a los datos que uno tiene. Y eso viene de la teoría. ¿Ok? Entonces, obviamente, ya lo hemos visto en la clase pasada, como la distribución T se aproxima a la normal, ¿ok? Entonces, típicamente lo que hace la gente, y cuando eso se aproxima a la normal, este valor crítico se aproxima a 1,96. Como 1,96 está muy cerca de 2, a la gente le gusta hacer esto. ¿Ok? Me gusta hacer eso. Lo suma, toma la estimación puntual y lo multiplica por 2 la desviación estándar y le resta 2 desviaciones estándar. Entonces, con esa idea nomás, con esa intuición, la gente sabe qué tan precisas son las estimaciones que uno tiene. ¿Okay? Eso es lo más fácil. ¿Okay? Bueno, tiene todo su sustento teórico. O sea, no es que la gente lo aprendió así como porque se le ocurrió, digamos, sumarle y restarle 2. Porque tiene su sustento. ¿Okay? Por ejemplo, veamos la tabla G2. Por eso les decía que le iba a mostrar una tabla. Esa tabla la vamos a usar mucho a lo largo del semestre para hacer inferencias. Esta tabla es de Wooldridge. Entonces, esto es valores críticos de la distribución T para hacer inferencias. ¿Okay? Entonces, hay dos formas, y este es el nivel de significancia. Entonces, hay gente que le habla de confianza, hay gente que habla de significancia. Significancia es básicamente como el 1 menos el nivel de confianza. Entonces, si uno habla de 95%, la significancia es 5%. Es 1 menos. Ya, o sea, es fácil, no es tan complicado. Una la puede hacer, vamos a ver enseguida, 2 tipos de pruebas. Ya las deberían haber visto este tipo de pruebas. No me digan que no las has visto nunca. De a una cola o a 2 colas. ¿Okay? Eso sí lo tienen que haber visto. Sí o sí. Entonces, acá tenemos a una cola 10%, 5%, 2.5%, 1%, 0.5%. Estoy multiplicando los por 100 nada más. Y lo mismo lo podemos hacer a 2 colas. Y estos son los grados de libertad de la distribución T. ¿Okay? Y podemos empezar muy chiquito. Cuando vean las distribuciones son muy chiquititas acá. Son muy, muy chiquititas. Las distribuciones, pero a medida que lo vamos haciendo más grande a los grados de libertad. Uy, ya me pasé. O sea, cuando ya tenemos unas muestras relativamente grandes, o sea, relativamente grande, ¿qué es? Cuando ya pasamos de tener más de 120, más o menos. ¿Okay? Ya estamos en esto cuando ya se va al infinito, por eso acá ya le ponen infinito. Acá esto, fíjense, 1,96. Y esto es un nivel de significancia del 5%. O confianza del 95%. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces me da 1,96. Esto lo vamos a usar mucho a lo largo del semestre. Esta es una tabla de valores críticos de una distribución típica, que es la T. Vamos a ver en qué contexto se usa la T y en qué contexto se usan las otras distribuciones. Pero esto lo vamos a usar mucho. Pero era simplemente para mostrarles que no es, no es porque sí lo del 1,96 o 2. Eso es porque tiene su sustento. Porque cuando tiene infinito, cuando tenemos con muestras grandes, que es lo usual, no hay problema. ¿Para qué queremos todo ese bagaje? ¿Para qué queremos todo ese bagaje teórico? Para hacer pruebas de hipótesis. También ya lo deberán haber visto. Para que estamos haciendo un repaso rápido. Entonces, supongan de nuevo el parámetro población altita. De vuelta, el parámetro población altita. Y la idea es que ustedes tienen algún valor hipotético de interés tita 0. ¿Okay? Una prueba de hipótesis consiste en plantear una hipótesis nula, el H0. Entonces espero que cuando le ponga H0 les hable de hipótesis nula, sepan de qué les estoy hablando, es fácil. Entonces, el valor hipotético que ustedes tienen en mente. ¿Ok? Puede ser cualquier valor. 1, 2, 0, 20, 10.000, ¿no? Cualquier cosa. La idea es que se presume que eso es verdadero a menos que los datos me sugieran fuertemente lo contrario. ¿Ok? Ese es un buen ejemplo que me da uno de mis colegas. Y dice, yo supongo que ustedes no tienen ni idea de la clase.
los exámenes para que ustedes me den suficiente evidencia de que yo estoy equivocado. Es un buen ejemplo. Yo presumo que ustedes no saben nada, bueno, la idea es que ustedes me den evidencia de que sí saben. Para eso son los exámenes, los talleres, los trabajos y demás. O sea, yo quiero que ustedes me rechacen esto, que esto no es cierto, que ustedes no tienen ni idea. ¿Ok? Ese es un buen ejemplo. Entonces, la alternativa puede tener muchas formas, que esto es a una cola, ¿ok? A una cola para un lado, a una cola para el otro lado, ¿ok? O esto, y esta es la que más se usa, a dos lados se llama esto. ¿Okay? Vamos a ver. Por eso se llama a una cola, a dos colas. Vamos a ver por qué se llama a una cola y a dos colas, rápidamente. Entonces podemos tener dos tipos de errores, esto sí es importante. En ciencia la gente sí piensa que se puede equivocar. En otras áreas la gente considera que nunca se puede equivocar. En ciencia sí. Entonces la gente sí considera que hay dos posibilidades de errores. Por eso se llama el tema de confianza y significancia tiene que ver con esto. Por eso son conceptos importantes. Entonces, el tipo 1 es rechazar H0 cuando es cierto. ¿Ok? Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Yo supongo que ustedes no tienen ni idea y ustedes me ponen evidencia. Y yo digo, bueno, no, efectivamente esa persona sí sabe, cuando en realidad en una de esas no tiene ni idea. ¿Cuál es el ejemplo típico de eso? Cuando la persona hace trampa. ¿Ok? Cuando se copió y demás, ese tipo de cosas, eso es un error de tipo 1. ¿Ok? Que yo creía que la persona sabía, pero en realidad me engañó. ¿Ok? Es un error tipo 1. La otra es no rechazar H0 cuando es falso. O sea, que eso sería más raro todavía, digamos. Por eso la gente se enfoca más en el tipo 1. Que es, por ejemplo, que yo suponga que ustedes no tienen idea y ustedes sí tienen idea. Eso es el caso extremo de que la persona, por ejemplo, no es buena rindiendo. Por eso es difícil, digamos. Hay poca gente que aprenda y no sepa rendir. Esos son muy poquitos. Típicamente la persona que sabe rendir. ¿Ok? Sabe rendir y demuestra que sí sabe. Es muy raro la persona que le va muy mal en el examen y se sepa la asignatura. Ese sería el error tipo 2. ¿Ok? Error tipo 2. Entonces, las pruebas de hipótesis están diseñadas para hacer que el error tipo 1, por eso les digo, sea pequeño. Por eso uno habla de significancia muy baja. Eso tiene que ver con eso, porque estoy tratando de minimizar el error tipo 1. Eso es nivel de significancia, ¿ok? Entonces, la probabilidad de cometer el error tipo 1. Entonces, por eso uno quiere niveles de significancia bajos. O sea, estoy básicamente diciendo que quiero que el error tipo 1 sea bajito. ¿Ok? Entonces, alfa es la probabilidad de rechazar H1 dado H1. ¿Okay? H0, perdón. ¿Okay? Hay otra, bueno, típicamente los de significancia en economía son 0,10, 0,0, o sea, 10%, 5% o 1%. Eso en economía no. Yo no estoy diciendo que en otra disciplina se use otra cosa, pero en economía esos son los tres más usados. ¿Okay? Una vez se elige el nivel de significancia, se busca minimizar la probabilidad del error 2. ¿Ok? Pero esto típicamente a la gente no le importa tanto. Otra alternativa es lo que se llama, y esto es para que lo tengan presente, no lo vamos a usar mucho a lo largo de este semestre, pero puede aparecer en ciertas discusiones. ¿Ok? Lo voy a mencionar algunas veces, que es el tema del poder. ¿Ok? ¿Qué es el poder de una prueba? Es la probabilidad de rechazar H0 o el 1 menos la probabilidad del error tipo 2. Eso la gente le llama poder de una prueba. Que es diferente, o es ligeramente diferente. Pero fíjense que si eso es cierto, en realidad, si esto es la probabilidad de cometer el error tipo 2 y esto es 1 menos la probabilidad de cometer el error tipo 2, significa que ustedes lo que quieren es maximizar poder. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de uno de lograr? De reducir los dos tipos de errores. Entonces uno dice, lo que quiero es significancia baja y máximo poder. ¿Ok? Pero típicamente la gente no vamos a entrar mucho en ese detalle nosotros, pero en ciertos contextos sí puede ser importante. ¿En cuáles contextos? Por ejemplo, cuando ustedes están queriendo elegir entre diferentes pruebas de hipótesis, porque hay diferentes pruebas de hipótesis para diferentes hipótesis, ¿okay? Porque las pruebas pueden ser diferentes. Entonces la gente, para elegir la prueba que quiera hacer, a veces puede decir, no, es que el poder de esta prueba es superior. Bueno, está perfecto. O cuando ustedes están queriendo hacer un muestreo de gente,
y quieren saber cuánta gente sí o sí necesitan para que seas representativo. Eso, por ejemplo, es lo que hacen las encuestadoras. Las encuestadoras, por ejemplo, electorales o de cualquier estilo, tratan de decir, bueno, yo sé que le quiero apuntar a tal población, o sea, porque eso se estudia, digamos, yo sé que le quiero apuntar, qué sé yo, a los jóvenes entre 20 y 25 años. Yo sé que la población de jóvenes entre 20 y 25 años es de tanto, entonces, ¿cuánto es la muestra que necesito para maximizar el poder? ¿Ok? Eso es lo que se estudia. Para maximizar el poder de todas las estadísticas que haga. ¿Ok? Eso es lo que se estudia. Típicamente los economistas no hacemos eso. Eso lo hacen mucho los estadísticos. Pero para que lo tengan presente, cuando ustedes vean una discusión que están hablando de se eligió este tamaño de muestra para maximizar poder, están hablando de esto. O sea, para que no crean que están hablando chino básico. Es esto. ¿Ok? Entonces, este es el valor real del parámetro de interés. Se suele maximizar el poder sujeto a un dado nivel de significancia. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir típicamente en economía? La gente ya eligió las pruebas, ya los tiene claro y trata de reducir el nivel de significancia. Pero en otro contexto, pues eso puede cambiar, ¿okay? Para que lo tengan presente. Entonces, supongan una media con variable aleatoria distribuida en forma normal. Tenemos una hipótesis nula, una hipótesis alternativa y necesitamos un estadístico de prueba y su valor crítico. La elección de ambos se basa en maximizar el poder dado el nivel de significancia de la prueba. Típicamente el estadístico de prueba que la gente usa es el T. Vamos a ver por qué el T es bueno. Y esto es el resultado, esto es el estadístico y este es el resultado en alguna prueba, en algunos datos que ustedes recolectan. ¿Okay? Entonces se necesita fijar una regla de rechazo para rechazar H0 en favor de H1. ¿Okay? Casi siempre se rechaza H0 comparando el T que tú tengas en la muestra con algún valor crítico. Vamos a ver rápidamente cómo se hace eso. La región de rechazo son los valores de T que resultan en rechazo de la hipótesis nula. Dada una variable aleatoria, por ejemplo, distribuida en forma normal, la hipótesis nula, por ejemplo, supongan que es esto y ahí ustedes tienen algún valor de mu que tienen en la cabeza, puede ser cualquier cosa. Típicamente H0 tiene esta forma o esta forma. Vamos a ver rápidamente qué significa. Eso es a un lado o a una cola y el otro se llama alternativa a dos lados o a dos colas. Nos vamos a concentrar en este rápidamente. En la práctica rechazamos H0 en favor de H1 si la media muestral que estamos obteniendo o la estimación que estamos obteniendo es suficientemente mayor a al valor hipotético que estamos pensando. ¿Okay? Para valer suficientemente tenemos que conocer la distribución de probabilidad. ¿Okay? Entonces estandarizamos esto. ¿Y por qué lo vamos a estandarizar? Porque sabemos que una vez estandarizado y dado que sabemos que la distribución es normal, esto es estandarizar la observación y esto nos permite utilizar la distribución normal estándar, que es la que está en todas las tablas. ¿Okay? No es difícil. Entonces bajo eso tenemos que esto acá se distribuye con una T, como una T con n-1 grado de libertad. Listo. Entonces, para un nivel de significancia del 0.05, que es lo usual, se elige el valor crítico y la regla de rechazo. Entonces, típicamente lo que la gente dice es, mire, usted va a calcular a una cola, recuerden que es que esto sea mayor al valor hipotético. Entonces, la idea es que tiene que ser mayor, o sea, tiene que estar acá para que yo pueda rechazar la hipótesis nula. Tiene que estar acá, tiene que ser mucho mayor al valor crítico que es este. Y el área que tengo al lado derecho es 0.05. ¿Okay? Por eso se llama a una cola la prueba. ¿Okay? Se llama a una cola. Si el valor es más bajo, significativamente más bajo, entonces estoy en la regla de no rechazo a la hipótesis. Entonces, rechazo o no rechazo. Vamos a hablar muchas veces de ese lenguaje. Jamás se dice, jamás, y los voy a ahorcar si me dicen eso, es acepto la hipótesis nula. Eso no existe. Ustedes la rechazan o no la rechazan. Nunca aceptan. ¿Okay? ¿Por qué no aceptan? ¿Qué se le ocurre? Porque ustedes no pueden aceptar la hipótesis nula. Porque siempre puede ser falso. Por eso nunca la acepto. Sigue siendo una hipótesis. Exacto. Es una hipótesis. Es una hipótesis. O
sea, decir que ustedes la aceptan es que ustedes tengan 100% de seguridad de que esa hipótesis es verdadera. Y eso jamás se hace en ciencia. ¿Ok? En ciencia. Uno trata de decir yo rechazo o no rechazo, ya. Punto. ¿Okay? Listo. Entonces se dice que es una prueba, de nuevo, a una cola. Como ya les mostré la tabla G, que es cuáles son los estadísticos para una cola. El estadístico T entonces mide la distancia de la media muestral respecto a ese valor hipotético que yo estoy haciendo relativo al error estándar. Esa es la idea, medirlo en errores estándar. Entonces, si yo lo invierto a esto, fíjense que yo lo que acabo de hacer recientemente es con esta desigualdad mayor A, yo ya me lo puedo plantear al revés y ponerle menor A, es lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que ahora la regla de rechazo es con T menor a menos C. Exactamente la misma cosa, no hay cambios. Entonces, básicamente, en cambio, si yo tengo esto, que es lo que el grueso de la gente hace, esto es que el valor absoluto de T sea mayor a un valor crítico. O sea, esto es lo que a la gente realmente le interesa. Eso se llama prueba a dos colas, ¿ok? Y es lo que más vamos a usar a lo largo de la clase. En algunos escenarios vamos a usar una cola, pero no lo vamos a usar tanto. Cuando se dice de nuevo que se rechaza o no, se dice que se rechaza. Jamás se dice que se acepta. Eso es lo que acabamos de decir. ¿Okay? O sea, porque deberíamos estar seguros del valor de mu, y eso no es cierto. Uno nunca puede estar seguro del valor de mu. Entonces, típicamente, ¿qué uno va a hacer en la práctica? Uno en la práctica va a hacer esto. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos acá menos C y C, y lo que tenemos es la región de no rechazo y la región de rechazo. ¿Ok? Por eso se llama a dos colas, porque la suma de esas dos áreas, a la derecha, a la izquierda, me da C.05. ¿Ok? Por eso se llama a dos colas. ¿Ok? A dos colas. Esa es la función de distribución. Entonces, lo que vamos a querer, depende del contexto, es valores muy positivos o valores muy negativos. ¿Para qué? Para que estemos seguros de que podemos rechazar o no rechazar, depende de cuál es el objetivo, la hipótesis nula. Hay muchos escenarios donde queremos que pueda rechazar y hay otros escenarios donde queremos que no puede que no querramos que se rechace. Depende. ¿Okay? Bien, hasta ahí eso es pura estadística inferencial. Espero que eso en algún punto, todo lo que acabo de cubrir, lo hayan visto hasta este punto en su carrera. Estamos haciendo un repaso. ¿Ok? Nada más. Ahora vamos a empezar ya en forma con regresión simple. No se preocupen que todo esto lo vamos a ir usando. Entonces, si alguna cosita se les quedó en el tintero, lo vamos a volver a eso, pero por favor repasen. Porque si no, lo que se les viene no lo van a entender. ¿Ok? Entonces hay que repasar. Entonces vamos a ver, siempre se empieza con el modelo de regresión simple. Siempre. ¿Por qué porque dice regresión simple, es lo más simple. Después las demás se vuelven más complicado, ¿ok? Y está bien hacerlo más complicado, pero hay que entender las bases. Estos son bases. Toda esta clase es de bases. Bases, puras bases. Si ustedes tienen buenas bases, todo se les hace más fácil, ¿ok? Esto que yo siempre tengo la teoría del edificio. Esto es como la base del edificio. Ustedes no tienen buenas bases, el edificio ¡uy! Se va para abajo. Entonces, concéntrense en aprender bien esto. Son sus bases. La base, lo que sostiene el edificio. ¿Okay? Entonces, esa es la forma más simple de regresión con simplemente dos variables, nada más. ¿Okay? Entonces, vamos a tener y y x. Esa es la notación típica. ¿Okay? Esa es la notación típica, y y x. En general, la idea se llama eso, explicar y en términos de x o estudiar cómo y varía ante cambios de x. Eso es lo que se trata de estudiar. El ejemplo más simple. Por ejemplo, ustedes quieren ver salarios y años de educación. Ese es el ejemplo más clásico, lo vamos a usar mucho a lo largo de la clase porque es el ejemplo sencillo de economía laboral. Entonces queremos ver, por ejemplo, cómo cambian los salarios según los años de educación de la gente. Por ejemplo, es el ejemplo clásico. O queremos ver, queremos explicar el peso de la gente en función de la altura de la gente. ¿Okay? De nuevo, son solamente dos cosas. Ustedes me pueden decir perfectamente, bueno, profe, pero también depende de esto. Ok, está bien. Pero por ahora empecemos acá. Estas son las bases.
Por ejemplo, inflación y déficit público. ¿Okay? Lamentablemente a la gente que le gusta más lo fiscal o la macro, también inflación y déficit público. ¿Por qué? Porque típicamente hay más inflación cuando el Estado se larga a gastar demasiado, entonces típicamente el Estado tiene déficit. ¿Okay? Entonces hay una conexión entre las dos cosas. ¿Qué otras cosas se les ocurre que pueden ser interesantes de estudiar? Solamente dos. La una en la otra y ya, por ahora. A ver, rápido, dos cosas. Si no, nos estamos demorando mucho a ver. Inflación y pobreza. O sea, ¿cuántas horas de estudio, cuánto eso incrementa tu desempeño académico? Ok, está bien. Ahí. Años de casado. Años de casado. Puede ser interesante de estudiar. Sí. A ver, otra más. Dos cositas, nada más. O sea, ¿qué afecta una cosa en la otra? Nada más. O sea, podemos pensar un millón de cosas que afectan a determinada variable, pero una variable que te interese en otra. En economía, ¿cuántos temas han visto en economía? A ver, micro, macro. Pues yo lo vería como las situaciones exógenas, es decir, como las guerras en otros países afectan a la economía del país. Ok, economía, ¿cómo exactamente? En el sentido, es que se me vino a la mente el tema de la guerra de Ucrania Ok. y Rusia, entonces cómo nos afecta a nosotros en el tema de las tema esto de los materiales biodegradables para el uso de la agricultura. Ok, pero una variable concreta. O sea, la que estás pensando vos es la guerra afuera. Está bien, eso puede ser, digamos. Pero ¿cuál es tu variable que es de tu interés? Concreto, algo que puedas medir. Eso es importante tenerlo en cuenta. Está bien pensar lo de la guerra, porque uno puede pensar antes de la guerra, después de la guerra, está bien. Pero, ¿cuál es tu variable de interés? Eso es importante. Eso no es trivial. ¿Qué puedes medir? ¿Cuáles son las variables que vos crees que va a mover la guerra? El tema del empleo. Por ejemplo, ¿por qué crees que va a pasar eso? ¿Por qué va a mover el empleo? Porque al final no va a haber producción, al menos no va a haber, pues va a haber mucha demanda pero poca producción, es decir, va a haber muy poca oferta, entonces como no hay implementos para suplir esa demanda, pues se va a ver reducido el tipo de empleo. Ok, entonces esas son las cosas que ustedes tienen que pensar. ¿Ok? Bueno, para su trabajo de investigación, trabajo de grado, cualquier pregunta que les hagan. ¿Por qué cree que esto afecta esto? Eso sí es importante. ¿Okay? Yo le insisto a la gente que yo dirijo, ¿cuál es la historia? ¿Ok? Esa historia, para que sepan, en economía les llaman mecanismos. No sé por qué se les ocurrió esa palabra, pero bueno, pues ya está impuesta en la jerga. Es básicamente cuál es la historia detrás. Esa historia es importante. Porque ¿por qué usted cree que X afecta a Y? ¿Ok? Ustedes pueden estudiar la relación, claro, pero ¿cuál es su historia? ¿Por qué ustedes creen que eso va a tener efecto en esto y en esto? ¿Ok? Entonces, por eso les digo, estas son bases, pero son bases importantes. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que poner en su trabajo de investigación cuál es su historia. ¿Por qué creen que esa variable que están estudiando afecta a esta variable? No me hagan simplemente una regresión, que bueno, este es significativo. ¿Cuál es la historia? ¿Ok? ¿Hay algún modelo? ¿Hay alguna hipótesis? ¿Cuál es la historia? ¿Ok? Tres preguntas clave. Entonces, ¿cómo tomamos en cuenta que hay otros factores que afectan a Y además de X, por ejemplo? Esa es una de las primeras preguntas básicas. Porque ustedes saben, y es lo que decíamos recién, de que hay otras cosas que pueden afectar, por ejemplo, el desempeño educativo o la pobreza. Bueno, ¿cómo tomamos en cuenta que hay otras cosas que no son X? ¿Okay? ¿Cuál es la relación funcional? Lo vamos a poner como funcional en este escenario. Hay gente que critica,
hay gente que critica lo que estoy haciendo, ¿no? Que les parece que lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido. ¿Okay? Para que sepan, hay una escuela, creo que es la escuela austríaca, que considera que todo esto es bla bla. Esto está todo mal. Nosotros estamos en lo que se denomina el mainstream. El mainstream sí hace todo esto. ¿Okay? Que es poner todo con cosas funcionales, matemáticas y demás. Hay una escuela de pensamiento que dice que eso está mal hecho. ¿Okay? ¿Y cómo sabemos que la condición ceteris paribus se cumple? Hay otra gente que también considera que pensar en ceteris paribus no es buena idea, porque dice, no, o sea, el ceteris paribus es muy elevado, digamos, en la realidad usted nunca va a tener ceteris paribus. La respuesta a eso es sí, pero tratamos de acercarnos a eso, o sea, vale. Algunas de esas preguntas sí se responden con esto. Esto. Entonces, ¿por qué esa expresión responde a alguna de esas preguntas? A ver, si lo pueden ver. ¿Cómo responde, por ejemplo, la primera pregunta? Porque los otros factores están, digamos, incluidos en el U. ¿Ok? Que eso sí lo hemos visto, pero ya responde la primera. ¿Ok? El U. El U. ¿Cómo responde la segunda? Pues que ante un cambio, digamos, en la variable X va a cambiar la variable Y. O sea, ¿Cómo? O sea, digamos, en un momento, digamos, De. un aumento en X genera un aumento en Y, en este caso. Sí, pero ¿cómo? Con los parámetros. ¿Ok? Con los parámetros que vienen de qué tipo de función, olvidándonos un segundo de U. Pues, sí. Lineal. ¿Ok? Lineal. ¿Ok? Lineal. Entonces, por eso le digo, la función lineal es la más sencilla, es la más básica y la que más vamos a usar. ¿Ok? ¿Lo pueden complicar? Sí, pero esto es las bases. Entonces, esta es la función lineal que estamos suponiendo. ¿Y ustedes ven que podamos responder la tercera pregunta con esa expresión, sí o no? ¿Qué cosa se toma como constante? ¿Y en qué momento estamos suponiendo lo constante? Es que, como, digamos, la otra vez lo veíamos al derivar la función, entonces, como son constantes, pues al derivarlos van a quedar como cero. Claro, pero es importante lo que le está diciendo y lo que vos estás diciendo. Las dos cosas son importantes. Ojo, que uno va a poder interpretar beta 1, eso lo vamos a hablar mucho a lo largo de la clase, pero estamos implícitamente suponiendo que U es constante. Y eso es lo difícil, porque si estamos suponiendo que eso es cierto, es porque estamos suponiendo que hay ceteris paribus. Y eso es bien complicado de argumentar. Bien complicado de argumentar. Eso es prácticamente toda la disciplina de econometría. ¿Ok? Y lo vamos a ir viendo, paso a paso. ¿Ok? Tengan un poco de paciencia. Entonces, antes que nada, esto se llama modelo de regresión simple. Esto se llama modelo de regresión simple, lo más básico. Y siempre ustedes deberían empezar con algo como esto, como les digo. Siempre deberían empezar con eso, lo básico. También le dicen modelo lineal en dos variables, porque tiene dos variables. ¿Okay? Que son los que ustedes van a recopilar datos. Ustedes no pueden recopilar datos de U. Número 1. Modelo de regresión bivariado. Hay gente que se le encanta poner nombres rimbombantes. Por eso se llama también análisis bivariado. Es una regresión simple. Parece que a la gente le gusta ponerle nombres más bonitos. Pero es una regresión. ¿Por qué se llama regresión? No nos importa. O sea, siempre le pongo eso ahí. No nos importa por qué se llama regresión. Al que le guste, busque en Wikipedia. Hay un buen paper de Stiglitz del 86 de por qué se llama regresión. En esta clase no nos importa y no es una clase de historia o historia del pensamiento, entonces no lo vamos a hablar. Vamos a hablar de regresión simple, regresión múltiple y ya. O sea, y vamos a estudiar eso, no ya por qué se llama. Lo que sí va a ser importante es la terminología, porque dependiendo del contexto, a veces yo o en donde ustedes estén leyendo le van a llamar de diferentes formas. La Y tiene nombre de dependiente y está independiente. O es explicada y esta se llama explicativa. Respuesta y esta variable control. O predicha y esta se llama variable predictor.
Esto se llama regresando y esto se llama regresor. ¿Ok? La jerga sí se la tienen que aprender rapidito. Para que cuando uno de qué les esté hablando, o sea, a ustedes no les parezca en un examen de que estoy hablando de cualquier cosa y no saben si estoy hablando de Y o estoy hablando de X. Ya deberían conocer la jerga. ¿Ok? Entonces, la jerga sí va a ser bien importante. La jerga sí va a ser bien importante. Típicamente, yo le voy a llamar variable dependiente y regresor. O sea, no es que yo sí o sí tenga que hacer hablar así. O sea, hoy voy a hablar de controles también. Voy a hablar mucho de controles. ¿Ok? Van a entender más adelante el porqué. Entonces, dado esa expresión, entonces lo que decían recién, esto es lo más importante, término de error o de perturbación, se dice. Todos los otros factores que afectan a Y que son diferentes a X. Entonces, lo que decían recién, yo puedo derivar y escribir esto, pero solo si delta digo es constante. Y esa es la parte que es difícil. Porque estoy suponiendo que todos los otros factores diferentes a X están constantes. Esa es la parte difícil de suponer. Muy difícil. Estoy diciendo que todo lo demás no está importando. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo la gente trata más o menos de resolver ese problema. Esto es el parámetro dependiente, porque es de una función lineal. Esto es lo que más, obviamente, siempre que use mantenga fijo, obvio. ¿Ok? Y esto es lo que más nos va a importar. Eso es lo que más nos va a importar. Lejos. Lejos. ¿Ok? Por eso la gente, yo le digo, cuando me presenta regresiones, incluso trabajo de maestría y doctorado, y me muestran, por ejemplo, todo el tiempo las estimaciones de la ordenada, yo le digo, a nadie le importa la ordenada, no pierda espacio en eso, o sea, a nadie le importa. Es muy raro que a la gente le importe la ordenada. Lo que a la gente le importa es beta 1, pero ¿por qué a la gente le importa mucho más beta 1? Porque es más interesante beta 1 que beta 0. Es un factor que, pues como es una constante de la de X, hace que el cambio sea más grande o más. Exacto, porque es una medida de la relación entre las dos cosas. Y eso es lo que realmente nos importa. Porque ¿cuál es? Y ahí sí volvemos a las bases matemáticas. ¿Cuál es la interpretación en cambio de beta 0? Función lineal. ¿Cómo uno leía la beta 0? En una función lineal. El intercepto, pero bueno, el intercepto, digamos, ¿qué significa? Eso es, o sea, ¿eso qué significa, digamos? Pues, es el valor de Y cuando ¿qué? Cuando X es 0. En general, eso en general no importa mucho que digamos. ¿Okay? A la gente, ¿qué es lo que le interesa medir todo el santo tiempo? Es cuál es la conexión entre X y Y. Por eso hay tanta obsesión con beta 1 y muy poca con beta 0. Porque el hecho que X tome el valor 0, sí, puede ser en ciertos contextos muy específicos que a uno le importe, pero en general a la gente le importa más cuál es la conexión entre X y Y. ¿Okay? Eso es lo que realmente a la gente le importa. Eso, entonces, el intercepto rara vez le interesa. A la gente en general no le importa. Por ejemplo, salario y educación. ¿Ok? Salario ya años de educación. O educación o nivel educativo, no hay problema. Entonces, este es salario por hora, digamos, el típico medida, y esto es año de educación. Entonces, la idea de beta 1, por ejemplo, es medir el cambio en el salario por hora ante un año adicional de educación. Obviamente, por eso es importante, con todos los otros factores constantes o ceteris paribus. Ceteris paribus. ¿Ok? O sea, yo puedo solamente hacer esa interpretación haciendo el supuesto ceteris paribus. Ese es el supuesto que prácticamente jamás se logra poder cumplir. O en contextos extremadamente específicos. Por eso uno siempre uno toma con pinzas las estimaciones que uno hace. Siempre. Siempre. ¿Ok? Uno siempre toma con pinzas las estimaciones que uno hace porque implícitamente uno tiene que estar suponiendo eso. ¿Ok? Entonces, porque, por ejemplo, U puede ser experiencia, habilidad, ética en el trabajo, que son antecedentes familiares, puede ser un montón de variables, digamos, que se les está escapando. ¿En qué sector trabaja la gente? Entonces, por ejemplo, hay gente que trabaja en sectores que les pagan muchísimo, hay gente que trabaja, y los años de educación pueden ser lo mismo. Y en o trabaja en un sector que pagan muy mal. O sea, entonces también hay que controlar por eso. Hay un montón de cosas que hay que incorporar en el análisis para poder recién hablar de que beta 1 es tal cosa. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con las palabras.
Las palabras sí son importantes. Los números son importantes, sí. Para la interpretación de esos números sí se hace con palabras. ¿Ok? Entonces las palabras sí son importantes. ¿Ok? Obviamente la linealidad, obviamente, alguien puede decir, porque me ha pasado en algunas clases, me dicen, profe, pero esto es re básico, digamos, yo quiero aprender las cosas de verdad, yo quiero que las cosas sean raras, que suban, que bajen, que... Sí, yo les digo, sí, está bien, digamos. Pero estas son bases, o sea, hay cosas mucho más complicadas, digamos, pero aprendan primero las bases y después se meten en las cosas difíciles, ¿ok? Porque básicamente lo que estamos suponiendo es que cada año de educación produce exactamente el mismo incremento en el salario. Eso no es exactamente cierto, digamos. Uno dice, bueno, que la persona gane de 4 a 5 años no es lo mismo que gane de 11 a 12 o de 15 a 16 años. Típicamente la gente presume que esos años más adicionales de educación rinden mucho más, ¿ok? Que los primeros, ¿ok? Hay muchas formas de resolver eso, la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pero vamos por pasos, ¿ok? Lo más difícil, lejos, que, insisto, no voy a buscar que ustedes lo traten de resolver en esta clase, sí quiero que entiendan el problema, eso sí. Sí quiero que tengan claro el problema. Eso es muy difícil. Uno puede estar toda una carrera académica o laboral o donde sea tratando de resolver este problema. Eso es muy difícil lograr acercarse, porque uno sabe uno que nunca lo va a lograr. Pero acercarse a eso es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. ¿Okay? Pero sí tienen que tener el problema. Eso es lo importante que se lleven de acá. Por ejemplo, ecuación de salario simple, esto de Mincer, ¿qué problemas puede tener esta regresión, digamos? O sea, ya hemos hablado de algunos, pero ¿qué es lo que a ustedes les parece? Que tratar de captar correctamente beta 1 puede estar mal hecho. Vamos a regresar a esto, pero eso es lo primero que ustedes tienen que pensar. Problemas que tiene el análisis. Más allá de que lo puedan resolver o no. No sé si el tipo de, o sea, el tipo, la institución donde recibió la educación. Ese es un buen punto. Digamos, si por ejemplo en economía de la educación eso se estudia mucho. Porque por ejemplo no es lo mismo un año más de educación, por ejemplo, en Colombia o un año más de educación en Japón. Por ejemplo. O sea, la educación que uno recibe puede ser completamente diferente. Y puede no rendirme igual. ¿Ok? Entonces, eso se piensa mucho. ¿Ok? Entonces, ese es un potencial problema. Que no todos los años de educación son exactamente lo mismo, porque donde uno se educa no es exactamente lo mismo en todos lados. Eso es un buen punto. No sé si la pregunta sea buena, pero digamos, ahí tienen en cuenta los desempleados, porque digamos, hay personas que mientras más años de educación tienen, pues a veces se encuentran sobrecalificados para trabajos y encuentran trabajo tan fácil. Es un buen punto pensar el tema de los desempleados. Digamos, de hecho, hay unos métodos que lo van a ver en cursos más avanzados, si es que los llegan a ver, que tratan de ajustar por el hecho de que vos estás queriendo a veces, pues depende cómo lo interpretas a esto, o sea, eso es lo más importante. Hay gente que interpreta esto como que estás queriendo tratar de calcular la oferta de trabajo según cada año de educación que tenés. Ok. Entonces, hay gente que dice, no, bueno, pero no estás tomando en cuenta la gente que no está trabajando. O sea, hay gente que puede ser que no trabaje porque sencillamente el mercado no le da la oferta que está buscando, digamos. Entonces, esa gente no le estás viendo su oferta de trabajo. ¿Ok? Y hay formas de ajustar por ese hecho. ¿Ok? Se llama truncamiento incidental o muestra incidental o ajuste de Heckman. Porque Heckman fue el que se le ocurrió. Digamos. Entonces, también eso es un problema. ¿Algún otro problema que se les ocurra? Pues que se está estudiando. El campo, exacto. Digamos, la carrera puede ser, o lo que decía recién, el sector. Depende del sector en el que uno está. Entonces también esas cosas son importantes. Entonces todas esas cosas que están pensando a veces tienen que ver con cómo están ajustando educación, que eran los años de educación, o la muestra que estoy usando, o lo que decían recién, eso tiene que ver con el U. ¿Okay? De cómo uno ajusta por el campo, la disciplina, por el sector, por la ocupación, o sea, hay un montón de factores. ¿Okay? Entonces, tomemos el siguiente supuesto respecto de U. Porque U, como les vengo diciendo de la clase 1, U es lo que más la gente le importa. Entonces, dado que uno lo veo, eso es lo más importante que se tienen que ir grabando en el cerebro. U ustedes nunca lo pueden ver, que es poblacional. ¿Ok? U
tal, así, a U, no pueden medir a U. Ustedes no lo pueden medir a U. Si no, sería todo fácil. Entonces, lo que hace la gente, dado eso, trata de hacer ciertos supuestos respecto de cómo se va a comportar U. ¿Ok? Entonces, una posibilidad es suponer algo simple como que la esperanza de U sea 0. Algo simple, como dice, está centrado en 0. Ok, está bien. O sea, no nos dice nada de la relación entre U y X. Y vamos a ver que la relación entre U y X va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos tratando de captar la relación entre X y Y. Y U forma parte de Y. Eso es lo que estamos suponiendo. Entonces, estamos tratando de ver, volvamos, como dado el modelo de regresión simple, esto que se parece tan tonto, tiene mucho implícito. Fíjense que cuando ustedes están escribiendo eso y le están poniendo U acá, están diciendo que U es parte de Y. Entonces, poder captar intuitivamente beta 1 bien, calcular beta 1 bien va a depender mucho de cuál es la conexión entre X y U. ¿Ok? ¿Cómo está conectado X y U? Esa es la intuición. ¿Ok? ¿Hay alguna importancia en, digamos, la relación que haya, pues, digamos, ahorita ponemos salario y educación, ¿no? Sí. De poner educación a un lado y que se relacione con otro? Claro, o sea, si vos lo querés ya ver de esta forma, y lo vamos a ver un montón de veces, es cómo está conectado educación con factores inobservables. Eso está bien. O que no lo tenés en los datos. Pueden ser, porque también tienen que acordarse que en U pueden estar cosas que sean observables, pero no lo tenés en los datos. Eso también es un problema. ¿Ok? Y tenés que pensar siempre cosas, eso es lo más importante, siempre cosas que te afecten beta 1. O sea, algo que te diga, no, beta 1 está mal calculado. O sea, cualquier cosa que haga que beta 1 esté mal calculado. Entonces, pero está bien la pregunta. Entonces, una cosa es suponer esto, pero eso no nos dice nada de U de X. Nada. Suponer eso. O sea, eso solamente dice que, por ejemplo, el término error, por ejemplo, habilidad, tiene promedio 0. Eso puede ser. O sea, eso no es tan complicado. Obviamente, lo que típicamente la gente mide entre dos variables, ya lo hemos visto en la clase pasada, el coeficiente de correlación. ¿Ok? Entonces, podríamos suponer que la correlación entre U y X es 0. Ok, eso puede ser. Estaríamos diciendo que la relación lineal entre U y X es 0. ¿Ok? Es un supuesto, son supuestos que estoy haciendo. Esa es otra posibilidad. ¿Ok? Pero no sirve de mucho, o sea, no sirve de mucho, digamos, eso es lo que rápidamente la teoría descubrió. ¿Por qué? Porque quizá U sí tenga algún tipo de relación con X, pero que sea no lineal, porque recuerden que esto solamente mide relación lineal. Es lo que habíamos repetido varias veces en la clase pasada. Que ustedes encuentren esto no significa que las variables no tengan ningún tipo de relación. Lo que pasa es que puede ser que la relación sea no lineal. ¿Ok? Puede ser que la relación sea no lineal. Entonces, por ejemplo, esto puede ser lineal, ok. Pero esto podría ser así. O esto podría ser así. O sea, ustedes no saben. ¿Ok? A priori. Entonces, ¿cómo hace la gente? Habla en términos de esperanzas condicionales. Por eso hicimos repaso de esperanzas condicionales. ¿Ok? ¿Por qué es bonito esperanzas condicionales? Porque básicamente se ve a U y X como variables aleatorias y lo que se supone es que una variable aleatoria tiene una distribución una función de probabilidad asociada, por lo que habíamos dicho como los números de un dado, y ahora entonces podemos hablar de esperanza y varianza de una variable. Entonces podemos pensar cuál es la distribución de U dado los valores de X. ¿Ok? Entonces ya estamos cambiando un poquito el análisis. O sea, no vemos así a X y a U como cosas así etéreas, sino como variables aleatorias. ¿Ok? Por eso hicimos el repaso. Entonces básicamente están pensando cómo la distribución de U, la función de densidad de U, cómo se comporta esa función de densidad dado los diferentes valores de X. Eso es lo que estamos pensando. Dado los diferentes valores de X. Entonces lo que estamos pensando es, dado estos valores de X, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, cómo se comporta la función de densidad para X1, cómo se comporta para X2, cómo se comporta para X3, cómo se comporta para X, y así sucesivamente, cómo se comporta para los diferentes valores que va tomando X. O sea, lo que estamos haciendo, y esa es la intuición, estamos cortando la función de densidad.
¿Ok? Esas son funciones de densidad condicionales. Significa es dado el valor de la otra variable. ¿Ok? No es así como la estoy graficando ahí, sino cortándola en diferentes valores. Y eso es lo que me interesa a mí. Entonces, esta es la función de densidad, dado esto es dado x, esto es x dado u, ¿okay? Y esto es u dado x. ¿Okay? Son formas de verlo diferente. El supuesto clave es que el valor esperado de u no depende del valor de x. Eso sí tiene un poquito más de sentido. O sea, básicamente que no importa qué valor tome x, la esperanza de u no cambia. ¿Ok? Ahí, o sea, no estamos hablando de correlación. Estamos hablando de esperanzas condicionales. O sea, que donde está centrada la función de distribución condicional no cambia. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Por eso les decía que el repaso era importante. ¿Ok? Si no parece que estoy hablando cosas raras. Entonces, con este supuesto se dice que U es independiente en media. No estamos diciendo que X y U son independientes. Estamos diciendo que es independiente en media. Porque estamos haciendo este supuesto. En esperanzas condicionales. ¿Ok? O sea, no estamos diciendo que X no tiene nada que ver con U. Estamos diciendo que la distribución o la esperanza específicamente de U, dado los valores de X, no le cambia la esperanza. ¿Okay? En la estadística base se usa el concepto de independencia. En este caso no vamos a llegar hasta ese punto. O sea, solamente en un contexto muy específico vamos a hablar de independencia, porque el supuesto de independencia es muy fuerte. Y recuerden que en economía siempre tratamos de relajar lo más posible los supuestos, para no hacer supuestos demasiado fuertes. Si sus sombras aleatorias son independientes, obviamente son independientes en media. Que sean independientes en media no significa que sean independientes. Es independiente solo en media. Va para un lado, pero no para el otro. Lo que hace la gente típicamente escribe esto y lo combina con la esperanza de U condicional en cero y escribe esto. ¿Ok? Típicamente nosotros vamos a escribir esto igual a esto, pero no hay que olvidarse implícitamente de la primera igualdad. ¿Ok? Recuerden por qué estamos queriendo hacer estos supuestos, porque estamos tratando de captar lo mejor posible a beta 1. ¿Okay? O sea, esto no es un capricho, no son supuestos porque sí. Entonces, básicamente, por ejemplo, si la función de distribución de U cambiase un montón según el valor de X, básicamente significa eso que la distribución se mueve para un lado o para el otro. O sea, eso es básicamente lo que estaríamos diciendo. Lo que estamos diciendo implícitamente es que esto no pasa. Eso es lo que estamos diciendo. Que en realidad lo que pasa es que no importa el valor de X, la esperanza de U se mantiene acá. Eso es lo que estamos diciendo. Se mantiene ahí. Se mantiene ahí. Y más concretamente estamos diciendo que está exactamente en cero. Eso tiene sus beneficios prácticos. Pero suponer que es cero no es casi que inocuo. El tema es que es la primera igualdad. La primera igualdad es la que nos está diciendo que está ahí, que es bien comportadito. La función de densidad de U dado X. ¿Ok? O función de distribución de U dado X. Entonces, de nuevo, básicamente, volviendo al gráfico 3D, lo que estamos diciendo es que la función de distribución es muy bien comportada alrededor de cero. O sea que X puede ir tomando diferentes valores, pero que la función de densidad está siempre centrada en cero para U. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ok? ¿Me van siguiendo o yo estoy hablando ya demasiado raro? ¿Vamos bien? ¿Es un supuesto razonable? Esa es una gran pregunta. Suponer eso es, a veces, incluso eso que es un poquito más relajado, es difícil a veces de creer. Veamos un ejemplo rápido. Y que el ejemplo de recién, salario de educación. Salario de educación. Entonces, supongamos por el momento, para los efectos del ejemplo, que U es únicamente habilidad. Habilidad, inteligencia, como lo quieran interpretar la palabra habilidad. Habilidad, inteligencia, empuje en la vida, o sea, como lo quieran llamar, como sea. Entonces, ¿eso qué implica si esto es cierto? Estamos diciendo, ¿qué estamos diciendo entonces? Que el valor promedio de la habilidad, dado el nivel de educación, es constante siempre. ¿Eso resulta creíble o no resulta creíble? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Acá tengo un no. ¿Por qué?
esa es una posibilidad, pero también alguien te lo puede dar vuelta. Te puede decir que la persona con más educación, típicamente, ¿qué va a ocurrir? Que solamente la gente con más habilidad es la que adquiere más educación. O sea, lo que decía es cierto, pero también puede funcionar al revés. Alguien te puede decir, no, que solamente la persona que realmente tiene mucha habilidad, mucha inteligencia es la que sigue adquiriendo años, porque en algún momento la gente dice, no, esto ya está muy difícil, ya no me quiero meter en esto, digamos. O sea, hay gente que dice, esto que tú dices, la carrera fue re fácil, maestría me pareció re fácil, ahora voy a hacer, y hacen el doctorado y dicen, no, el doctorado me pareció re fácil y siguen hasta el postdoctorado, y siguen, digamos. Hay gente que sigue hasta el día de su muerte y sigue buscando títulos y demás y adquiriendo más años de educación. Pero lo que voy a decir también es cierto, puede ocurrir que la educación afecte también la habilidad, podría ser. ¿Okay? Entonces, ¿esto a la gente le puede resultar creíble, sí o no? ¿Ok? Bueno, ese es el gran problema siempre. Típicamente la gente va a criticar eso. Siempre que uno haga una regresión, la gente critica, pero hay tal cosa en U que seguramente está conectada con su variable, entonces usted está obteniendo cosas que no tienen nada que ver. Eso pasa todo el santo tiempo. ¿Ok? Entonces, a no estresarse con eso. Uno ya se tiene que acostumbrar de que hay algo que a uno se le escapa. Entonces básicamente estamos diciendo que típico, sea cual sea el nivel de educación, el nivel promedio de habilidad es el mismo. ¿Okay? ¿Y qué es lo que ocurre? Esto es básicamente decir que alguien con 8 años de educación tiene la misma habilidad promedio que alguien que tiene 16 años de educación. ¿Ok? Por poner un ejemplo concreto. ¿Eso es creíble o no es creíble? Que aquí lo que uno normalmente piensa esto. Eso es lo que uno piensa. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que toda esa anotación, eso de verdad de esperanza, o sea, eso no es... O sea, eso tiene unas cosas bien concretas, digamos, que uno tiene que pensar. Entonces, se piensa que esto no es cierto. Si esto no es cierto, toda esa regresión siempre se desmorona. ¿Okay? Entonces, obviamente, habilidad U nunca es observada. Entonces, nunca podemos saber esto. Eso es importante. Pero es la intuición que uno sí tiene. ¿Okay? Es la intuición que uno sí tiene. Uno sí puede pensar, no, me parece que esto es lo más probable. Me parece que esto es lo más probable. ¿Ok? Pero U no se puede observar. Si no, todo será fácil. ¿Ok? Todo será súper fácil. ¿Ok? Sí, algo que sí tenemos que pensar. Es algo que siempre hay que pensar. Todo el santo tiempo. Entonces, esas son las cosas que ustedes siempre tienen que tener en claro. Ya sea que lo hagan ustedes o que vean un trabajo. ¿Okay? ¿Qué es lo que a la persona se le puede escapar? Pero ¿por qué de todas formas la gente trata de... o de hacer el supuesto o, vamos a ver rápidamente, ¿por qué es importante? ¿Por qué es bonito hacer ese supuesto? Porque básicamente si tenemos esta regresión simple y hacemos este supuesto, puedo tomar la esperanza de Y condicional en X y esto, ya vamos viendo propiedades que ya hemos visto. ¿Esto qué va a ser? 0 no. Es la esperanza de una constante. ¿Cuál es la esperanza de una constante? La misma constante. ¿Por qué una constante? No importa el valor que tome la otra variable, una constante. Acá. También lo vemos. Ahí sí cambiaría, ¿no? Porque está incluida X. Pero está condicional en X. Sería una medida. O sea, no. Bueno, sigamos. ¿Y esto que está acá, qué va a ser? Ahí sí. ¿Esto qué va a ser? Ahí sí se aplicaría el supuesto. Se aplica el supuesto. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué va a ser? 0. Entonces, a no memorizar. Esto entonces pasa a través de una función lineal. Esto es esperanza de X dado X. Entonces, ¿a qué va a ser la esperanza de X dado X? Solamente X. X. Ya. Entonces, básicamente, ¿qué me está diciendo eso? Que la esperanza de Y condicional en X es una función lineal.
No es magia, digamos, ¿ok? No es magia. O sea, básicamente es por el supuesto que estamos haciendo. Por eso la gente quiere que ese supuesto no se cumpla. Lo que pasa es que no podemos escribir esto que acabo de escribir si eso no se cumple. Y es muy probable que no se cumpla, como ustedes mismos se acaban de dar cuenta. Hay un montón de contextos donde esto no es cierto, digamos, esto está mal hecho. ¿Ok? Entonces, pero básicamente, si es cierto, entonces podemos suponer que la función de regresión poblacional, que es esto, es una función lineal. Es una función lineal, que es la función más básica y elemental que ustedes ya han aprendido desde su secundaria. ¿Ok? Es re fácil. Pero, obviamente, a ver, eso. Entonces, la linealidad implica que un incremento en una unidad en X cambia el valor esperado de Y. El valor esperado de Y. En el bonto beta 1. Entonces, dado cualquier valor de X, la distribución de Y está centrada alrededor de la esperanza. O sea, es bien bonito esto. Es bien comportado. Es lindo, digamos, siempre que se cumplan los supuestos. Eso es lo difícil, ¿ok? En la práctica. Pero por eso la gente trata de llegar a eso, ¿ok? Porque es bonito, tiene buenas consecuencias y hace que el análisis se vuelva más amigable, ¿ok? Entonces no es porque sí, o sea, no es un capricho, ¿verdad? Que uno está tratando de hacer sus supuestos. Bueno, llegamos hasta ahí hoy, ¿ok? Con eso estamos bien hasta hoy. Pero a repasar todos los días tienen que repasar. Si no, después no me van siguiendo.